¿Cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien en la comodidad de su casita, que estén a lo mejor agarrándose o echándose un cafecito, no sé, algo para empezar el día y chismear. Bueno, pues nos presentamos, ya saben, bienvenidos aquí a Psicochismorreando. Nos presentamos la psicóloga Zuleima y pues la psicóloga Alejandra. ¡Yay! Y bueno, hoy de qué vamos a estar hablando. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? Y que hemos visto que a lo mejor incluso en TikToks de repente lo llegamos a ver o en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, es una pregunta que muchas personas se hacen y que incluso alguna vez en mi vida llegué a tener algunas discusiones con algunas personas en cuestión de, o sea, discusiones Ajá. de platicar al respecto de el hubiera existe. Ujú. A ver, tú dime, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el hubiera existe? No. Sí, sí existen. Sí. Sí. ¿Por qué o cómo? ¿Cómo que por qué? Porque hay una persona que se llama ¿Eso qué? el Ah, hubiera. el hubiera. Ay, qué chido. No, ya, ya, en serio. Perdón por mis chistes todos rancios. Es que a mí sí me dan risa. Bueno, El ya, hubiera. el chiste es que no. Bueno, yo considero que el hubiera, pues, es simplemente una palabra, es una forma de expresar algo que a lo mejor hubiéramos o quisiéramos cambiar, ¿no? De nuestro pasado, o incluso hasta para sentirte un poquito más feliz, ¿no? Porque incluso así de que, ¿qué hubiera pasado si no te conocía, ¿no? O si no hubiera venido, no hubiera llegado aquí, no nos hubiéramos conocido y, o sea, nada de esto estaría pasando, no estaríamos ahorita aquí grabando, ¿no? Entonces, como que de alguna manera el hubiera como que nos refuerza ciertas cosas o también incluso nos hace, pues, sobrepensar, ¿no? Lo que se conoce ahorita como la rumiación, ¿no? El sobrepensar demasiado estas situaciones de es que si hubiera hecho esto, tal vez las cosas serían diferentes. Ujú. Ujú. Sí, exactamente. Y yo pienso que depende. Ah, no, no es cierto, no. No, Depende. pues Pues, el hubiera, creo que más que ser algo que exista, es una, es un pensamiento que se tiene al respecto de ujú, algo, ¿no? Como una, ¿cómo decirlo? Como algo que nosotros, como un deseo que quisiéramos que existiera, porque eso de alguna manera nos hace sentirnos reconfortados. reconfortados, es esa palabra, reconfortados por el hecho de que pudo haber existido otra opción, ¿no? Sin embargo, Ujú, también muchas veces sucede que este mismo hubiera nos lleva a puntos en donde nos comenzamos, como dices, ¿no? La rumiación, nos comenzamos a cuestionar tanto el que si no hubiera hecho esto, no hubiese pasado aquello, y si hubiera hecho aquello, no hubiese pasado esto, pues genera que muchas veces incluso active ciertas cuestiones emocionales, conductuales, al respecto ujú. de cómo nos sentimos de lo que está, al respecto de lo que estamos viviendo, y por lo tanto es generar cierto conflicto con uno mismo por no saber específicamente, pues, si hubieses hecho esto, ¿qué hubiese pasado, no? Entonces, más que a veces sentirte bien, te lleva como a otros puntos en donde pues te Ujú. cuestionas constantemente cosas que pues a final de cuentas no pasaron y que más que mantenernos en nuestro aquí, nuestro ahora, nos mantiene en ese pasado Ujú, específicamente. exacto. Y sí, o sea, bueno, no sé, a mí a veces me pasaba que, pues sí, justamente decía mucho como, es que si hubiera hecho eso, ok, sí, pero qué chido sería que tuviéramos una máquina del tiempo, ¿no? Y que pudiéramos, retroceder el tiempo y cambiar a lo mejor algo que hicimos, pero pues lamentablemente no existe esa máquina, ¿no? Y hasta que no exista, pues vamos a tener que justamente tratar de evitar ese tipo de rumiación. No decimos que no pienses en el hubiera, porque claro, es algo que a veces nos va a pasar naturalmente, ¿no? Pero si vemos que a lo mejor estamos constantemente con esto de es que si hubiera hecho esto y esto y esto, nos va a producir claramente un malestar, ¿no? Y al final, como no existe esa máquina del tiempo, pues no vas a poder cambiar nada, no nos podemos quedar tanto tiempo en el pasado porque de alguna u otra manera pues nos afecta en nuestro ahora, ¿no? Ujú. Entonces, es como lo que decimos, ¿no? O sea, puedes tener muchas experiencias pasadas, así sean dolorosas, sean muy trágicas, y nosotros entendemos completamente, ¿no? O sea, siendo psicólogos, pues entendemos cada situación que llegaron a vivir, ¿no?
Sin embargo, también es importante, o sea, aterrizarnos, o sea, saber, ok, pasé esto, pero queda en mí a lo mejor cambiar ciertas situaciones de obra en más, ¿no? O sea, si no, a lo mejor no quiero vivir otra vez esto, o quiero cambiar algo de lo que hice mal en un pasado, mal entre comillas, ajá. Pues puedo mejorar de cierta manera, pero para adelante, ¿no? Entonces, no hay que encasillarnos tanto en el pasado porque son situaciones que al final no van a cambiar. Ujú. Ujú. Sí, exactamente, y que muchas veces también ese hubiera nos hace, pues, cuestionar nuestras propias decisiones, cuestionarnos lo que Ujú. realmente nosotros estamos haciendo, y incluso, de cierta forma, nos quitamos esa responsabilidad que tenemos al actuar en mi ahora, Ujú. ¿no? Porque muchas veces vivimos estancados en ese hubiera y entonces es como de, pues sí, pudiste haber hecho muchas cosas, claro, pudiste haberlas hecho, pero no las hiciste. Y Ujú. es válido que no las hayas hecho, ¿no? Exacto. ¿Y qué beneficios tú notas del hecho de haberlo hecho o no hecho? Y si sí, ¿de qué manera ahora podrías tal vez mejorar esa decisión o cambiar un poco esa decisión Ujú. en esto, ¿no? Con esa consecuencia que trajo la decisión que tomaste en ese momento, ¿no? Ujú. Entonces creo que viene también esa parte de empezar a responsabilizarse de lo que, de las mismas consecuencias que tienen nuestras conductas que nosotros hacemos por simples cuestiones de conducta normales en Exacto. nuestro ser humano, con nosotros mismos, porque pues a final de cuentas somos seres humanos, cometemos errores y vamos a tener a veces esas decisiones que tomamos a veces no van a ser tan favorables y es totalmente Ujú. válido. Y digo errores porque pues sí, a veces vamos a cometerlos, van a ser conductas que tal vez no son tan agradables para nosotros, pero que a final de cuentas, en ese momento por algo lo hiciste, por algo te sirvió y creo que ahí viene esa parte en donde también cuestionarnos, esa parte de, ok, entonces, bueno, tomé esta decisión, si hubiera hecho esto, pues tal vez hubiese sido diferente, pero ¿por qué tomé esa decisión? O sea, ¿por Ujú. qué decidí tomar esta y no aquella? Ujú. Exacto. No, y, o sea, y aparte, esto también conlleva pues las distorsiones, ¿no? O sea, bueno, ponle que empezamos a decir, es que, ok, sí, ya vi que a lo mejor y no debo de pensar en el Ujú. hubiera, ¿no? Y toda esta parte, pero es que yo siempre tomo mal mis decisiones, hago todo mal, entonces, y no nos referimos a eso, como dices, o sea, al final somos seres humanos y claro, o sea, hay ocasiones que vamos a aprender incluso de errores, ¿no? Entonces, bueno, más que errores, a lo mejor situaciones que no supimos de qué manera manejar en su momento, ¿no? Entonces, queda en nosotros, claro, o sea, mejorar esta parte y quizás si no nos agradó, porque puede ser que sí, ¿no? O sea, te haya agradado la forma en la que actuaste, a lo mejor no muy saludablemente, pero pues mientras tú no sientas ese malestar, está bien, ¿no? O sea, si empiezas a sentirte de esta manera que en repetidas ocasiones, ay, es que siempre me equivoco, siempre tomo mal decisiones y por eso me pasan estas cosas, ¿no? Y si yo hubiera hecho esto, o incluso cuando culpamos que a los papás, ¿no? Ajá. Que es que si mi mamá hubiera cuidado mejor de mí o hubiera estado conmigo siempre, yo ahorita sería otra persona, por eso siempre tomo malas decisiones, ¿no? O Ujú. soy igual que ella. Y es como, ok, o sea, deja un poco de lado tu pasado, compréndelo, claro, o sea, siéntelo, ¿no? Y si te llega a doler, pues vive ese duelo, ese dolorcito, ¿no? Eh, pero al final queda en ti cambiar esos patrones incluso, ¿no? O sea, no por tu mamá, no por tu papá, eres como eres. Ya está también ese poder de elección al final, ¿no? Entonces tú sabes de qué manera podemos incluso empezar con pequeños pasos, si quieres, a cambiar eso, si es algo que no te está gustando. Ujú, exactamente. Y bueno, ¿tú tienes alguna experiencia porque es que no tiene que faltar el chismecito, sino El pues ¿qué chismecito. chiste tiene que se llame así? Exacto. Cuéntanos algo de alguien, no sé, un amigo, pacientes no, amigos. No, 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 pacientes no. Hubiera. Ah, bueno, en la uni yo tenía, bueno, éramos un grupo muy grande, ya Ujú, sabes, como los típicos así grupos enormes de 12 personas y que al final nada más terminan siendo como dos, ¿no? ujú, Bueno, yo estuve en uno de esos.
Y uno de estos amigos siempre estaba diciendo, cuando ya se acercaba un examen, ¿no? Sobre todo, o calificaciones finales, decía, no, o sea, güey, o sea, si hubiera estudiado más, si hubiera puesto más atención en las clases, si hubiera hecho esto, no, o sea, la neta sí me pasé, hubiera entregado ese trabajo y es como de, ok, o sea, la primera vez que me empezó a decir eso, como que yo dije, ah, bueno, o sea, no te preocupes, traté de apoyarlo y eso, pero ya después que vi que como que se estaba repitiendo muchísimo esto, así como de, no, güey, o sea, hubiera hecho esto y aquello y así, no, ya valí, voy a reprobar, y yo como de, ok, o sea, no te quedes en el pasado del si hubiera, ¿no? Al final tienes que empezar a modificar si es una conducta que a lo mejor ves que se está repitiendo mucho, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues me pongo a estudiar, ¿no? O hago lo mismo, pero en el siguiente semestre. A lo mejor ahorita ya no pude, ¿no? O sea, ya reprobé y ni modo. Pero en el siguiente a lo mejor y sí, ¿no? Me pongo a estudiar, hago lo que dije que hubiera hecho y no me voy a sentir de esa manera, ¿no? Evito ese malestar, pero, pero se agregaba estrés al estrés, ¿no? Entonces como que estaba con el hubiera, y era como de, ya después ya me harto, ya era como de, por favor, para. Sí, claro. Y yo pues creo que yo la verdad nunca he creído en eso, o sea, no es como que algo que yo diga, pues es que me arrepienta de las decisiones que tomo. Sin embargo, tal vez en donde me he cachado a veces diciendo como estos aspectos, es por ejemplo, en términos de relaciones, no sé. Y justamente en esa misma etapa, en el mismo duelo de la negación, ¿no? En donde, y no, y aparte negociación, ¿no? en negociación. Es que si hubiera hecho esto, tal vez mi pareja se hubiera quedado conmigo, ¿no? Exacto. Si hubiéramos hecho esto hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, sí, en esas, por ejemplo, en términos de relaciones es donde más he ubicado, incluso, pues en alguna vez en una situación que tuve también escolar, que me pasaba a veces que tuve alguna situación ahí administrativa, por lo tanto había probabilidad de que tardara en titularme, ¿no? Y entonces, la parte, pero mis pensamientos me llevan a es que no te vas a titular. En sí era tardar en titularte y buscar otra manera para titularte, ¿no? Pero mi pensamiento era, no, es que no te vas a titular, ya estudiaste 4 años y ya valieron tus 4 años de licenciatura y tú ya no vas a poder con esto. Y entonces todos esos pensamientos rumiantes me llevaron a un estado de ansiedad extremo y pues bueno, en ese tiempo yo no manejaba también mis emociones, ¿no? Y entonces ahí era esa parte, es que si hubiera echado más ganas, es que si hubiera hecho esto, es que si me hubiera puesto así, ¿ok? Es que si no me hubiera, no hubiera hecho ciertas cosas, no estaría en este punto en el que estoy ahorita, ¿no? Porque sí fue una consecuencia de mis actos el hecho de que me demoraran esa misma titulación, ¿no? Pero que a final de cuentas, pues sí, a veces llega a suceder que estos pensamientos nos llevan a esa generalización, a esa, pues esta parte de querer tener el control, ¿no? De es que quiero cambiar eso que sucedió porque no tomé la decisión que tendría que ser, ¿no? Y es que quiero que sea diferente. Y entonces, aferrarte y rascar, y hay una metáfora que se llama, o que es algo así del hombre en el vacío, el hombre en el hoyo, algo así. Se las voy a platicar, ¿vale? Imagínense que a ti te están dando o te dieron vas en un terreno baldío, ¿vale? Y entonces a ti te dieron una mochila, mochila, y esa mochila tiene herramientas, ¿vale? Entonces vamos a decir que tú vas caminando en ese terreno y pum, caes en un hoyo, ¿vale? Entonces tú revisas tus cosas y lo único que tienes es una pala. Y entonces lo que tú dices es, hubiera agarrado. No, tomo la pala y tal vez me pongo a intentar sacar la tierra, vamos a decir. Pues mi opción sería como intento sacar la tierra. Sí. Al sacar la tierra, ¿qué hacemos? Pues estás tratando de subir, ¿no? Ok, ¿pero estás subiendo? No, pues estás al contrario, ¿no? O bueno, es que depende. Porque, por ejemplo, si estás sacando así de lado, pues puedes empezar a ir así poco a poco, pero al final toda esa tierra se va a bajar. Y como que te sumes. Ok, ¿no? Pero de alguna manera entonces la consecuencia que estaría trayendo eso sería hundirte más en ese hoyo. Ajá, sí. Ok, ¿a qué voy? Así pasa con nuestros pensamientos.
Vamos a decir que el hecho de estar pensando en el hubiera, el estar ahí rumiando en que es que pude haber hecho las cosas diferentes, más que ayudarte a salir de ese hoyo, te entierra más. ¿Por qué? Porque estás luchando contra algo inútil. O sea, patadas de ahogado. Ajá, nada más estás yendo y estás haciendo, ¿no? Pero no estás saliendo. Tal vez aquí el hombre en el hoyo pudo buscar otras alternativas, ¿no? Dices tú, bueno, pues tal vez sacar la arena pues de otra forma, ¿no? Ya tú piensas en estrategias, ¿no? Sí. Para salir. Pero muchas veces tomamos esa que es más fácil. Sí, claro. El hundirnos más en esas ideas que estamos teniendo y por lo tanto no encontrar salida. Y a eso es donde nos lleva el hubiera. Exacto. Nos detiene. Sí, y o sea, y por ejemplo esta parte que dices, o sea, muy interesante por cierto la metáfora, no la había escuchado antes, pero sí, ¿no? O sea, a veces lo pensamos tanto que ni siquiera nos damos cuenta que ese mismo pensamiento es el que nos está hundiendo más, ¿no? Y a veces ni siquiera podemos vivir el presente tranquilos, no podemos estar disfrutando de un día porque ya lo estamos comparando con el pasado, ¿no? Como es que si hubiera hecho esto ahorita estaría allá, estaría haciendo esto, estaría en aquello, y no podemos disfrutar de ese día porque lo seguimos comparando constantemente, ¿no? Entonces hay que detener esos pensamientos sobre todo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo del stop y todo eso, hay que detener esos pensamientos, respirar y, o sea, detenerlos, o sea, darnos cuenta de que estamos empezando con esa rumiación, empezando con ese hubiera, y más porque esto te genera pues ansiedad y estrés, ¿no? O sea, al final el estar así en constante, como incluso recriminándote algo, ¿no? O sea, obviamente te va a generar ansiedad y estrés porque no pudiste resolverlo como te hubiera gustado, ¿no? Entonces, pues justamente hay que tratar de detener esos pensamientos y más que detenerlos, cuestionarlos, ¿no? O sea, es como, pues, o sea, ¿realmente puedo cambiar algo? Pues no, o sea, actualmente no puedes cambiar nada. No tenemos la certeza de qué hubiera pasado si hubieras actuado de otra manera. Entonces, pues simplemente déjalo estar y ya ahí está, ¿no? Y sí es difícil porque a veces pasa que estamos tan así, o sea, tan metidos con eso, ¿no? Y llegamos al punto en el que incluso, por ejemplo, con el duelo, ¿no? Como dices, es justo lo que estaba pensando en esta parte de la negociación, ¿no? Pero al final pues no vamos a llegar a nada porque es un tiempo distinto en el que estás actualmente. Y ahí es justamente donde podemos entrar justo a esta parte o este concepto de la aceptación, ¿no? En donde pues aceptar que de alguna forma las cosas están siendo como son y que no puedo hacer nada contra ello. Sin embargo, sí puedo hacer o responsabilizarme de lo que está sucediendo y aprender a caminar en este camino, en este trayecto que tú llevas, buscando pues estas formas en las cuales puedes ir pues mejorando y trabajando en ti mismo a pesar de esa pérdida, a pesar de esas decisiones que tomaste y no te agradaron tanto, ¿no? Apenas en un video daba el ejemplo de alguien que quiere entrar a un equipo de fútbol, ¿no? Lo rechazan. Pues si él decide resignarse sería, no, pues es que ya no puedo hacer nada, es que nunca voy a poder hacer las cosas, no sirvo para esto. Exactamente, entonces eso me lleva a un punto de, ok, pues entonces mejor no hago nada y ya, pues que la vida pase, ¿no? No lo intento, ¿no? Pero pues si lo manejamos desde esta misma aceptación es, ok, sí, me duele, porque sí me está doliendo el que haber tenido esta pérdida, o me está doliendo la decisión que tomé, o me está doliendo las consecuencias que llevó esta decisión, pero me voy a ser responsable de eso que está sucediendo y voy a buscar alternativas para pues poder encontrar mejores soluciones y tal vez, y solo tal vez, poder lograr y llegar a eso que quiero. Ajá, exacto, ¿no? Y es que a veces no nos damos cuenta, pero finalmente las decisiones que tomamos las tomamos desde la información que tenemos. O sea, también hay que ser muy comprensivos con nosotros mismos, ¿no? No hay que juzgarnos tanto a nuestros yo del pasado, porque pues al final tomaste esa decisión, actuaste como actuaste, pasó lo que pasó porque era la información o las situaciones como tenían que ser, ¿no? O sea, al final diste lo mejor
con la decisión que tomaste, ¿no? No te recrimines por eso, sé más compasivo, ok, a lo mejor, y como tú dices, ¿no? O sea, ok, a lo mejor no me resultó tan bien esto, pero ¿sabes qué? Pues ahora lo voy a tratar de cambiar así. ¿Para qué? Para que podamos modificar un poquito eso y ya no tener la misma información que antes, ¿no? Claro que obviamente si ya tenemos nueva información y vemos en el pasado, pues vamos a decir, ay, pues es que hubiera hecho esto, ¿no? Es como si me dijeras, un niñito de 3 años, dibujando con palitos, ¿no? Y llega el papá o la mamá y le dice, oye, pero es que así no se dibuja, ¿no? Entonces tú cuando creces y ves a un niño igual, también vas a decirle, es que así no se dibuja, mira, te voy a enseñar así y así, pues obviamente no tienes la misma información de un niño de 3 años que un adulto, ¿no? Entonces, compréndete un poquito más, entiende que a lo mejor estas situaciones, pues justamente tuvieron sus razones y simplemente fueron y ya está, ¿no? Y esas decisiones que tú tomaste también son respetables y también fueron con todo lo que tú conocías en ese momento. Exactamente, entonces, pues bueno, el hubiera existe, creo que se queda como más a reflexión de ustedes, en cuestión de ustedes si realmente creen que existe. A mi perspectiva, considero que más que exista, es una misma consecuencia de una conducta que se genera de acuerdo a las experiencias vividas que se tiene. Exacto. Y entonces muchas veces nos sirve para, pues, buscar diferentes maneras para afrontarlo, ¿no? Creo que también el hubiera nos puede ayudar a aprender de eso mismo que vivimos, pero pues también no soluciona nada, o sea, aprendes pero no soluciona. Exacto, sí. Entonces, pues sí, consideramos que se quede abierta esta pregunta a consideración de cada uno de ustedes. Y justamente, pues, el hubiera es más que nada este pensamiento, ¿no? Que solemos tener y a veces, aunque queramos cambiar o modificar algunas cosas, pues van a haber ocasiones en las que obviamente no se va a poder, ¿verdad? Pero sí podemos cambiar para hacia el mañana, ¿no? Entonces, pues, esperamos que les haya gustado mucho este video. No sé si quieres agregar algo más. No, pues no me gustaría agregar algo más. Igual, como digo, se queda la pregunta abierta. Ya saben, cualquier cuestión de que si les interesa saber más de ciertos temas, ya saben, pueden comentarnos o igual contactarnos en nuestras redes sociales. Y pues el día de hoy estuvo tranquilo, estuvo reflexivo, más que estuvo como chistoso. Muy hipioso, ¿no? Sí. Muy así de, tranquilo, Medusín. Así es. Así me sentí. Sí, pero yo también. Muy reflexivo el tema, la verdad, interesante. Mucho. Sí, entonces, y pues bueno, entonces síganos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Bye. Y ya, adiós.